Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús tiene mucho que decirle al mundo y a la iglesia porque en alguna ocasión ya lo había dicho, que almas como Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, como algunos la conocen, estamos todos muy necesitados y al menos tomémosla como maestra e iremos muy bien servidos. Las enseñanzas de Teresa a sus hijas, me refiero a las monjas carmelitas, carmelitas descalzas, y el mensaje que aportó a la iglesia de su tiempo fue principalmente esa gran necesidad de orar como camino para amar y diálogo de amistad con Dios, como ella nos ha enseñado en su definición de la oración. A quien sabemos mucho nos ama. Y en esta charla voy a comentar sobre quién es Teresa de Jesús. Por tanto, voy a referirme principalmente a ella para que la conozcamos mejor. A Santa Teresa o a Teresa de Jesús como mujer, como persona, su humanidad, su ser o su forma de ser muy femenina, un poco hablar de su carácter, su sensibilidad, y que nos metamos un poco para conocer su corazón. Voy a empezar recordando el tema familiar. Como sabemos, su abuelo, don Juan Sánchez de Toledo, había renegado de la religión católica, pero por suerte los reyes católicos, a través del tribunal de la Inquisición, habían anunciado un edicto de gracia por el que los apóstatas podían reconciliarse con la Iglesia Católica, y a esta posibilidad se acogió don Juan, que debió cumplir la penitencia que le impusieron en aquel tiempo. Con don Juan se reconciliaron también sus hijos, Pedro, Álvaro, Rodrigo, Elvira, Lorenzo, Francisco y Alonso, que es el padre de Teresa. Y pensando el abuelo, don Juan, que en Toledo siempre iba a ser mal visto, tanto por los católicos como por los judíos, y antes que llegara su ruina económica como comerciante, emigró con su familia a la ciudad de Ávila, donde se estableció como un mercader de tejidos y cambió su apellido de Toledo, que era de origen judío, por el de Cepeda, de su esposa, por lo que luego vino a llamarse don Juan Sánchez de Cepeda, apellido que naturalmente va a heredar Teresa. Y recordemos un poco el matrimonio donde nació Teresa. Su padre, don Alonso de Cepeda, segundo hijo de don Juan, primero se casó con doña Catalina del Peso, que falleció dejando a su esposo con dos niños pequeños, María y Juan, y luego don Alonso, al quedar viudo a sus 27 años, volvió a casarse en segundas nupcias con doña Beatriz de Ahumada, y de ese matrimonio nació Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada en Ávila el 28 de marzo de 1515. Teresa tuvo por tanto dos hermanos del primer matrimonio de su padre y luego 9 hermanos de padre y madre. Conocemos a Agustín, a Juana, Pedro, María, Juan Antonio,
Rodrigo, Lorenzo y Hernando. Escribe Teresa: el tener padres virtuosos, todo lo que tiene el libro Vida, el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará. Y también cuando recuerda a sus padres, escribe en el mismo libro Vida: era mi padre un hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aún con los criados. Y de su madre dice: mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, pero era grandísima en honestidad. Libro Vida, al inicio. Y vamos a conocer un poco los ideales de niña. Ella escribe en su libro de Vida que nos juntábamos, habla de ella y su hermano Rodrigo, de 8 años, los dos a tener vida de santos, que era lo que yo más quería, dice Teresa. Y siendo niña se reúne con su hermano Rodrigo para leer la vida de los santos y repetir muchas veces: gloria y pena son para siempre, siempre, siempre. Y entonces se le ocurre la idea de escaparse a tierra de moros a que los descabezasen por Cristo. Pero esto se frustró, su plan. Y entonces, bueno, se dedicaron a jugar a ser ermitaños con sus amiguitas y a construir pequeños monasterios y ya simulaban ser monjas. Y a los 13 años muere su mamá, su madre, y acude a la Virgen de la Caridad a pedirle con muchas lágrimas, así lo comenta ella en el libro Vida, que sea ella ahora su madre. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, me ha valido mucho. Y hablemos un poquito del retrato físico de Teresa. Dicen que sus contemporáneos nos han dejado un retrato físico, así se dice, y psíquico, diciendo de ella que Teresa era de estatura mediana, más bien grande que pequeña, medía aproximadamente 1,68 m, gruesa más que flaca, dice, y en todo bien proporcionada, de color blanco encarnado, especialmente en las mejillas. El cabello era negro, limpio, reluciente y blandamente crespo. Dicen que era de frente ancha y muy hermosa, cejas un poco gruesas, un pequeño detalle, de color rubio oscuro, ojos negros, vivos, redondos, y al reír mostraba la alegría, y cuando mostraba gravedad, era muy grave ella, era muy grave. La nariz más pequeña que grande, la boca ni grande ni pequeña, dicen, los dientes iguales y muy blancos, la garganta ancha, blanca, y no muy alta, sino un poco metida. Miren la cantidad de detalles que tenemos. Manos y pies lindos, dice, y proporcionado, y tenía 3 lunares en la cara. Dice que daba mucha alegría o gran contento mirarla y oírla porque era muy apacible, graciosa en todas sus palabras y ademanes. Y que tenía el particular aire y gracia en el andar, en el hablar, en el mirar y en cualquier ademán que hiciesen. Y los vestidos, aunque fuesen viejos y a veces remendados, todo le caían muy bien. Y hablemos ahora de Teresa como lectora, que es importante, entre la piedad y la ilusión. Se sabe que ella aprendió a leer de niña en el Flos Sanctorum, conocido el libro de la vida de los santos y en los santos evangelios, pero en su adolescencia, iniciada por su madre, doña Beatriz, se emborrachó con la lectura de los libros de caballería. Era aficionada a los libros de caballería, así lo relata ella. Todos estos relatos son del libro Vida, en cuyas historias atractivas y fascinantes de caballeros enamorados y damas hermosas, adoradas por los hombres,
que se rendían a sus pies y que eran capaces de desencadenar inauditas hazañas y escenas de amor apasionado, dilató su naciente imaginación y ensanchó su horizonte y vida cultural. Una nota al margen del libro Vida dice: Teresa misma llegó a escribir un libro de caballerías, una de esas novelas, en colaboración con su hermano Rodrigo. Así lo atestigua eh, Francisco de Rivera en el libro Vida de la Madre Teresa. Y Gracián, en nota a ese pasaje de Rivera, la misma Teresa me lo contó a mí, dice. Pero de este escrito de Teresa joven, nada conocemos, nada ha llegado hasta nosotros. Bien, Teresa era una mujer decididamente femenina. Avivada por las novelas, su natural instinto femenino en esos años adolescentes de ilusión, aprendió a utilizar todos los resortes femeninos para acicalarse, embellecerse, aunque con un cuerpo de capullo en plenitud de primavera, necesitaba poco para estar espléndida. Nos cuenta ella misma que usaba perfumes y joyas, y dicen sus biógrafos que a la par que cultivaba extraordinariamente la limpieza, tenía muy buen gusto para elegir vestido, los colores. Ella dice en su libro Vida que comenzó a tener galas y desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de las manos y cabellos y perfumes y olores, decía ella, y todas las vanidades que esto podía tener, y que era mucho y era muy curiosa. Entonces, naturalmente, ella comenzó a conocer el amor adolescente y romántico y descubrió el amor humano. Gozaba con la compañía de sus primos, un poco mayores que ella, y con sus charlas y vanidades, niñería y cosas no nada buenas, como dicen algunos, y como ella lo dice en el libro Vida también. Y llegó a enamorarse, pero con una gran limpieza. Tenía miedo de casarse y suponemos que pensó en ello. Este es un cabo suelto que nos ha dejado la providencia. La que iba a ser madre de tantas mujeres no podía quedar en una inmadurez psicológica y estéril, cuya causa en gran parte es el desconocimiento de la vida y del amor humano. Ella consideró esta situación un extravío, pero estaba muy dentro del plan de la providencial sobre su misión futura eclesial. Su padre la encerró en un monasterio que era de las Agustinas. Todo fue muy bonito, pero a don Alonso, su padre, no le resultó tanto. Y sin que ella se diera cuenta, pues él sabía que de haber contado con ella, habría dialécticamente perdido la batalla, la encerró en el monasterio de las Agustinas de Santa María de Gracia, que acogían y educaban a las jóvenes doncellas principalmente, donde vivirá en compañía de otras muchachas de su edad, vigilada y acompañada por doña María de Briceño, que tuvo tino para desadormecer a Teresa, quien ya desde entonces comienza a reflexionar en serio que en su estado servirá a Dios. Y pide a todas, como ella lo dice también, todos son comentarios del libro Vida, comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas me encomendase a Dios que me diese el estado que le había de servir. Y añade también que deseaba que no fuese el de monja. Comencé a hacer oración sin saber qué era. Comenzó a orar, acompañando a Cristo, consolándole y deseándole limpiarle el sudor
en la oración del huerto. No era una oración racional, sino un diálogo vivo con Dios. Bien, una enfermedad la saca del monasterio de las Agustinas, donde se había hecho querer, como todas partes se hizo querer ella siempre. Bien, ahora, Teresa entró luego como monja al monasterio de la Encarnación. El tema comienza así. Ella se fue a Ortigosa y en una visita a su tío don Pedro de Cepeda, virtuoso amigo de buenos libros, y enriquece el afán de la lectora y cambia el rumbo de sus temas. El tío quiere que le lea a él y ella, por darle el gusto, le lee. La fuerza de la lectura y la conversación ablandan el barbecho, por decir, y hacen que vaya encontrando a sí misma. Ella dice, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada, y la vanidad del mundo como acaba en breve. También leía las epístolas de San Jerónimo y la enardecen. Ella dice, me dio la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Leía la epístola de San Jerónimo, lo dice en su libro Vida, y que la animaba. Y decide irse al monasterio. A las agustinas no, porque eran excesivamente austeras, pero sí a la Encarnación, donde tiene una gran amiga, como lo dice en su libro Vida. Y se trata de doña Juana Suárez, que era monja carmelita en la Encarnación de Ávila. Por ese tiempo solía visitarla a ella, a esta amiga, y Teresa la quería mucho. Y así entra monja en el monasterio de la Encarnación. Arrumbados sus planes de matrimonio, lo que le costó una enfermedad por el empeño y la entereza que ponía en sus decisiones, y vencida la negativa paterna con tenacidad, se dice que era el Día de Ánimas del año 1535, cuando acababa de cumplir sus 20 años, salió furtivamente de su casa y se dirigió a la Encarnación para ser al fin monja. Dice que muy de mañana al monasterio a donde estaba aquella mi amiga, comenta ella, que era lo que yo le tenía mucha afección. Todo el libro Vida. Parece que estamos en el capítulo 4. En el monasterio tuvo que seguir el método racional de oración que le imponía la regla y dejar el suyo vital y afectivo, que era una conversación personal. Como ha de prevalecer el ritmo calculado y casi mecánico del método que le enseña la maestra de novicias sobre su propio modo de orar desde su vida, que le conectaba con la vida y de ella absorbía vida, pero acusó el desajuste. Comenzó a debilitarse. Era todo muy complicado. No acertaba y comienza a hacer penitencia y dicen que el resultado fue fatal. Y entonces deja temporalmente el monasterio, luego por enfermedad. Poco después de la profesión la invadió una gran tristeza, síntoma de una grave enfermedad psicosomática que la forzó a dejar temporalmente el monasterio. Comenta, ella estuvo casi un año por allá y los 3 meses de él padeciendo grandísimo tormento. Hace un año que he profesado, Teresa tiene 23 y medio. Entonces cuando pasa por Ortigosa a curarse, camino de Beceda, su tío Pedro le regala el libro El tercer abecedario de Osuna, que le introduce en las quintas moradas. Todo, enfermedad, penitencia, encuentro con su tío y lectura en la soledad de Beceda son elementos providenciales para la forja de su alma, que están en la base de su obra y de sus libros, sobre todo
en camino por ser el más didáctico de todos. Curada deviene el milagro de San José. Ella recuerda en su libro Vida: y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Esto sí me acuerdo que es del libro Vida 6:6. Y se convierte en la monja fina, pálida, delicada, de palabra fácil, porte gentil y personalidad seductora, que atrae la simpatía de las visitas y las limosnas al monasterio pobre. Bueno, pero siempre hay a veces algunos retrocesos, pero también hay recuperación. En un momento mal aconsejada, cede a su natural y de su pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, libro Vida 7, y pierde el fervor y casi su vocación de orante. Deja la oración porque tiene vergüenza de tener tan particular amistad con Dios y dada la disipación en que vive. Dice ella, y me ayudo a esto, que como crecieron los pecados y comenzó a faltar el gusto y el regalo en la virtud, y tiene que intervenir Dios de nuevo con la enfermedad de su padre, a quien fue a cuidar estando más enferma el alma que el cuerpo, dice. Esto le da la oportunidad de encontrarse con un padre llamado Vicente Barrón, quien le aconseja que vuelva a la oración, cosa que resultó más eficaz que la representación de Cristo con mucho rigor, dice ella, manifestándole el desagrado que le producen aquellas amistades y sus charlas en el locutorio que la desangraban, la desinteriorizaban. Bien, vamos a otras cosas. Vamos a hablar un poco, ella como genial comunicadora. Teresa sabía hablar, era una gran comunicadora. También sabía escribir, aunque apenas conocía la gramática y no conocía muy bien las reglas de la sintaxis. Ella ha sido capaz de conseguir un estilo lleno de fuerza que, con imágenes vigorosas, narración vivaz en los relatos y pinceladas coloristas, pone en pie al lector. Ahí brilla su genio mejor. Esto es la forma y en el fondo la interior introspección, resultado de su rica y poderosa personalidad y del conocimiento de las reacciones psicológicas que asimiló su lectura de los libros de caballería, que ya había comentado antes. Pero Teresa no busca el arte por el arte. Jamás lo hubiese pensado ella. No hubiera escrito una sola página por hacer literatura. Ella escribió sus libros para dar a conocer su espíritu a sus maestros y más adelante para participar a sus monjas las misericordias del Señor, el misterio que vivió. Fue más tarde cuando, sin pretenderlo, se abrió el círculo de lectores. Los estudiosos aún tardarán en llegar. Entre sus lectores, por recordar a muchos hoy día, que leemos a Teresa, aquí en el siglo XX, por ejemplo, está Carla de Foucault, y también, muy comentado, cuando lo leyó Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, judía, filósofa, y después deliberadamente no cristiana, a quien ella, cuando lee y tras haber devorado en una sola noche este libro de vida, exclama convencida: aquí en este libro, aquí está la verdad. Santa Teresa tiene una inteligencia excepcional y una facilidad extraordinaria para la conversación. Así escribe como si conversara. Ella habla con desenfado, tal como le huyen las ideas, y cabalmente por eso resulta arduo encuadrarlas y clasificarlas. Su estilo vitalista y experiencial y concebido en términos coloquiales tiene un encanto
junto con el empleo de un castellano popular de aquella fecha, pero no vulgar, que adquiere un gracejo singular, embrujador e inimitable. Y hablemos de la gracia del estilo de Teresa y sus escritos. Teresa de Jesús no ha fundado convento para recluirse y recrearse a solas con Dios burguesamente y aislada en su torre de marfil, sino para estar más presente en el mundo, en la gente, en lo suyo y en los extraños. Sus grandes obras doctrinales que tanto esfuerzo le costaron son casi un grano de arena comparada con la multitud de cartas dirigidas a tantas personas con quien une sus manos para salvar y extender la redención de la sangre de su Señor a toda la tierra. Y unida al yugo de la pluma permanece toda su vida de fundadora, agotándose con el uso de aquellos medios elementales, pluma de ave, tinta y papel de difícil escritura, correos lentos e inseguros. Su gran pena de no poder llegar más lejos en la extensión de su amor por las almas queda paliada por el cauce de su correspondencia cordial, santa, prudente, sagaz, con que mantenía el fuego sagrado entre sus amigos y en todas aquellas personas que le ofrecieran siquiera una leve rendija por donde pudiera colarse el amor y el compromiso. Un estilo inimitable. Teresa en sus grandes obras ha expresado la palabra en sus cartas y matices y la hace más humana, más materna y más fraterna. Teresa, bueno, en síntesis, leer a Teresa es un regalo, el regalo de su lectura, el regalo de conocerla más. Bueno, pero aquí yo estoy tratando de hablar de cómo es ella. Teresa es una mujer de plenitud, superdotada de cualidades humanas. Se van a cruzar en su camino monjas, frailes, arrieros, alguaciles, albañiles, señoras, principales, caballeros, mercaderes, obispos y curas, mesoneros, corregidores, teólogos, confesores, arrieros y duquesas, príncipes, nuncios papales y hasta el mismo rey. Pero ella está bien preparada, follada por Dios, y puede ya repartir sus frutos, dará la talla, cruzará ella toda Castilla, cabalgando a lomo de mula o en carreta, atravesará la nevada sierra de Guadarrama para cruzar de Ávila, en crueles invernadas, va a llegar hasta Andalucía y estará a punto de perecer ahogada en una ocasión en un paso difícil de una torrentera burgalesa allá en Burgos. Camina ya dentro de la morada del rey y su actividad es la de Dios. Teresa de Jesús ha ido desarrollando su inteligencia eminente, ya ha madurado su estilo y todas sus capacidades humanas y cristianas. Aquellas preceden a esta que ha encontrado un buen soporte en las humanas. Largo sería el análisis de una y de otra, junto con las capacidades para vivir con las personas más dispares, incluso con gente irascible. Posee la veracidad y la audacia y tiene un sentido profundo de la justicia, incluso en las menudencias. Bueno, Teresa es conocedora de mucha gente que se le van a cruzar por suerte en su camino, y a muchos interlocutores. Y ahora hablaremos un poquito, sí, cómo Teresa conoce el corazón humano. Teresa conoce el corazón humano y tiene tacto para conducirlo. Se deduce, tenía mucha consideración para examinar el talento de las personas. Y a las 2 vueltas que daba, calaba y tanteaba los quilates de valor que tenían las mujeres que le venían a hablar para tomar el hábito. Teresa siente un gran respeto por los demás y adquirirá fama
de no hablar mal de nadie. Con la Madre Teresa tiene todas las espaldas bien guardadas, decía. Es fiel cumplidora de la palabra, empeñada, posee entereza y muy agradecida. Hay una carta que dice, carta 81 me parece, con una sardina me sobornarán. Así solía decir. Pero, sobre todo, lo dicho, es mujer de grandes ideales, lo que le daba un aire de gran señora y que compaginado con su porte de pobreza y humildad, la harán más singularmente atractiva. Su dignidad y señorío la llevan a querer ocultar las necesidades que pasa sin pedir a nadie. Lo mismo que no querer viajar con una pordiosera en unos borriquillos que la viera todo el mundo. Así dice ella en una de las cartas, me parece que es la 103. Pero hablemos que ella es sensibilísima e intuitiva. Su capacidad creativa, que es asombrosa, tiene en parte su fuente en la observación, pues desde niña ha sido como una esponja que ha asimilado todo lo que en su entorno ha visto, ha oído y ha observado. Ha hecho suyo lo positivo y ha conseguido irradiarlo a su alrededor. Sensibilísima e intuitiva, como un radar que es capaz de recoger incluso los imponderables que flotan en el ambiente y que no tienen explicación racional. Como contrapartida lógica, consecuencia de la riqueza de información que capta su radar. Posee un temperamento hipersensible que la hace inestable. Dice ella, otras veces parece que tengo mucho ánimo y otro día viene que no me hallo con él para matar ni siquiera una hormiga, que es de camino a perfección. Pero ella ha podido y ha sabido equilibrar esta inestabilidad con su gran talento, dominio, sensatez. Si es difícil conjuntar voluntades para la acción, ella ha vencido todo tipo de dificultades con la gracia de saber hacerse ayudar por todo, haciendo ver que necesitaba los servicios de todo. Y así sus obras se convertirán en obras de todo. Hoy diríamos que sabía trabajar en equipo, siendo líder, arrolladora y convincente. No quiso ser ni pasó a ser nada especial. No quiso ser una vedette. Y mujer de sentimientos. Teresa es una mujer de sentimientos. Y como miembro del cuerpo místico integran a Jesús, se deja querer y se hace querer. En cada hermano nuestro hay un niño que necesita amor y dedicación. Una sonrisa a ella la hace feliz. Una pequeña atención puede disipar esa tristeza. Teresa no quiere hombres y mujeres espinosos, almas ocultas, personas cerebrales que tienen miedo de manifestar sus sentimientos porque creen equivocadamente que eso les empequeñece y les rebaja. Dice Teresa en el libro Camino de Perfección, cuanto más santas, más conversables con las hermanas. Lo que así piensan no tienen idea que la grandeza consiste en la sencillez y de que el hombre integral no es solo cerebro, sino también corazón, es decir, sensibilidad, afectos, emociones, sentimientos. Como decía nuestro Señor Jesucristo, tengo compasión de esta gente. Recordemos que de sentimiento Jesús llora ante el sepulcro de Lázaro y también se deja perfumar por Magdalena, acaricia y bendice a los niños y deja que se le acerquen y rodeen, consuelen a la viuda que lloraba a su hijo muerto. Mujer, no llores. Hemos de aprender en las escuelas de los sentimientos de Jesús, porque somos prolongación de Jesús, no solo histórica, sino que principalmente profunda e interior. Recordemos que el Señor dice tener los mismos, Pablo, lo dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo, no dice San Pablo.
La Iglesia, esposa de Cristo, ha de estudiar más los sentimientos de Cristo que sus ideas. Porque en la Iglesia, huyendo del peligro de caer en sentimentalismo, se cae en muchísima facilidad en racionalismo. Y la razón no conmueve, solo deja la conmoción y podemos adoptar las grandes decisiones y se consiguen plenas adhesiones. Y así eso lo entiende muy bien Teresa. Y Teresa ha cumplido su tarea. Teresa hoy, con su estilo sustancial y accidental, puede centrar la atención a los hombres de acción para que no se pierdan en lo superficial, pero de ternura y con su disposición al sacrificio. ¿Por qué aparece tan preocupada por su salud, sobre todo de otras personas en primera línea y después de las prioras, sino porque aquella vida que ella ha ideado inmolada y sin descanso les minaba las energías? Sacrificio cuyo fruto sabe que solo verán en el cielo, como fruto improbo de su trabajo. No sientas que haya padecimiento, pues el padecer trae tantas ganancias. En cierta ocasión preguntó a Fray Juan de la Cruz, una hermana, tras escuchar sus versos divinos: Padre, ¿esas palabras se las ponía Dios o las buscaba usted? Muchas veces me las ponía Dios y otras las buscaba yo. Y Teresa, en sus cartas, no está siempre en trance místico. Busca, pregunta, razona. El lector decide al leer las cartas y no va a perder el tiempo. Las cartas de Teresa son un tesoro maravilloso de sencillez, de buen humor, de enfado y de enojos naturales y espontáneos, corregidos por la paciencia y con una abundancia de matices que no la hacen ver más que palpitante en sus obras doctrinales grandes. Teresa, maestra de apóstoles, paciente y dolorosa ante su inactividad exterior forzosa, siempre animada por la esperanza de que el Señor la encaminará siempre en todo bien. No se puede prescindir entonces en el camino cristiano de Santa Teresa de Jesús, como tampoco de San Juan de la Cruz. Si lo hacemos y porque hemos hecho más de lo que se cree, nuestra teología se ha empobrecido y nuestra fe oscila sobre arena movediza. Pienso que la mejor democracia es la que pone en manos del pueblo lo mejor de la cultura, lo mejor de la espiritualidad, para poderla elevar. No tenemos derecho a quedarnos con la llave de la puerta, y menos a ponernos la tranca de estorbo porque nos ha dicho que empujemos para que entren. No, que dificultemos el paso. Recordemos que dijo el Señor en Lucas: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Teresa de Jesús ya ha cumplido su tarea. Ya lo ha hecho. El 4 de octubre del año 1582, en Alba de Tormes, oh Señor mío y esposo mío, le oye suspirar sus monjas. Ya es llegada la hora, o ya llegada la hora deseada, y tiempo de que ya nos veamos, Señor mío, dice ella. Ya es tiempo de caminar, dice Teresa. Fue fiel y está ahí sirviendo a su esposo y a la esposa de Cristo, enamorada de los dos hasta morir de amor, porque las últimas palabras que dice ella antes de morir: al fin, Señor, soy hijo de la iglesia. Bien, eso es lo que puedo decir un poco para que conozcamos la vida de Santa Teresa de Jesús, más bien como persona. Hemos hablado de los abuelos, del matrimonio donde nace, los ideales de niño, su retrato físico, su forma de leer, que es decididamente femenina, que es genial comunicadora, la gracia y el estilo de sus escritos, mujer de implenitud, superdotada de cualidades humanas.
cómo ella conoce el corazón humano, cómo es sensibilísima e intuitiva. Teresa, mujer de sentimiento, y por qué Teresa ha cumplido ya su tarea. Muchas gracias. Es todo lo que puedo decir por ahora, esperando celebrar pronto estos días, bueno, ya el 15 de octubre, nuestra fiesta de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias.